El autobús que desaparece a medianoche. La lluvia golpeaba el asfalto con un ritmo monótono y pesado. La ciudad parecía muerta a esa hora. Solo las farolas titilaban débilmente, proyectando sombras deformes sobre la acera. Sergio apretó su chaqueta contra el cuerpo y revisó su reloj, 23:48. «Vamos, ¿dónde estás?», murmuró, echando un vistazo hacia la carretera desierta. La parada de autobús estaba vacía. Un cartel viejo y desgastado anunciaba la ruta N23, última salida, 0. Había oído rumores sobre ese autobús. Historias absurdas. La gente decía que a veces desaparecía, que los pasajeros nunca llegaban a su destino. Tonterías, se dijo a sí mismo. Un trueno iluminó el cielo. El aire olía a humedad y asfalto mojado. De repente, sintió algo. Una presencia. Como si alguien estuviera detrás de él. Giró la cabeza lentamente. Nada. Solo la parada vacía y el reflejo de su rostro en el cristal de la marquesina. Pero algo estaba mal. En su reflejo, su expresión parecía ligeramente distinta. Sus ojos estaban más hundidos. Su boca más tensa. Y detrás de él, en el reflejo, había alguien sentado en el banco. Sergio se giró de golpe. El banco estaba vacío. El pulso le martilleó en los oídos. Se frotó los ojos y miró otra vez. En el reflejo, la figura seguía ahí. Una silueta oscura, con la cabeza baja. Un viento helado recorrió la calle. Un crujido metálico retumbó en la distancia. Sergio tragó saliva. La lluvia caía más fuerte ahora. Su corazón latía con fuerza cuando volvió a mirar su reloj. 23:59. Las luces de la calle parpadearon. Y entonces, lo escuchó. El sonido de un motor lejano. Un rugido bajo, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sergio miró la carretera y vio dos luces emergiendo de la neblina. El autobús. Pero algo no estaba bien. Se acercaba demasiado lento. Su silueta parecía borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Los faros iluminaban la lluvia en ángulos extraños y el parabrisas reflejaba absolutamente nada. El autobús se detuvo frente a él. La puerta se abrió con un siseo mecánico. El conductor estaba en la sombra, su rostro imposible de ver. «Ese solo hasta el centro», balbuceó Sergio, subiendo el primer escalón. Pero en cuanto apoyó el pie en el interior, un escalofrío le recorrió la columna. Dentro, los asientos estaban ocupados. Todos los pasajeros estaban completamente quietos. No se movían, no parpadeaban. Algunos tenían la cabeza inclinada en ángulos imposibles. Un trueno estalló en el cielo. Sergio dio un paso atrás. El conductor giró lentamente la cabeza hacia él. Y entonces, lo escuchó de nuevo. Desde el fondo del autobús, en un susurro inhumano, una voz familiar dijo su nombre. «Sergio, hemos estado esperándote». El reloj marcaba las 6:30 de la mañana cuando Sergio despertó con un sobresalto. Su corazón latía con fuerza y la sensación de frío en su espalda le indicaba que había sudado durante la noche. Había tenido un sueño, o más bien, una pesadilla. La imagen del autobús y aquellas figuras inmóviles seguía vívida en su mente. Pero, él nunca subió al autobús, ¿verdad? Sacudió la cabeza, tratando de alejar el malestar. Solo fue un mal sueño. Se levantó de la cama y se dirigió al pequeño baño de su apartamento. Abrió el grifo y se enjuagó la cara con agua helada. Cuando levantó la vista al espejo, se quedó helado. En el reflejo, la puerta de su habitación estaba ligeramente abierta. Él recordaba haberla cerrado antes de dormir. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No le dio importancia. Quizás el viento la había movido. Salió del baño y revisó su teléfono. Tenía un mensaje de su jefe.
Rombo azul pequeño Sergio, necesito que cubras el turno nocturno hoy. Lo siento, pero no hay nadie más disponible. Suspiró. Odiaba los turnos nocturnos en la tienda de autoservicio. Pocas ventas, clientes extraños y un silencio sepulcral que volvía el ambiente inquietante. Pero necesitaba el dinero. Al llegar al trabajo esa noche, todo parecía normal. Encendió las luces de la tienda, revisó el inventario y se acomodó detrás del mostrador. Afuera, la calle estaba casi vacía. Solo algunas farolas iluminaban la acera, proyectando sombras alargadas en la niebla. Todo iba bien, hasta que empezaron los pequeños detalles. Primero, el sonido. Un susurro apenas audible, como si alguien murmurara su nombre. «Hola», preguntó, mirando alrededor. Nada. Luego, los objetos. Cuando pasó por el pasillo de bebidas, notó algo raro. Una de las botellas de agua tenía una fecha de caducidad imposible. 12 de noviembre de 1973. Frunció el ceño. No era posible. Finalmente, lo más inquietante. Cuando revisó las cámaras de seguridad, vio algo que le quitó el aliento. En la grabación de la puerta principal, a las 23:59, apareció la imagen de un autobús. Pero lo extraño era que ningún autobús había pasado por ahí esa noche. El autobús estaba allí, pero la calle afuera estaba completamente vacía. Un escalofrío le recorrió la espalda. Miró el reloj. 23:58. Y entonces, lo sintió otra vez. El sonido de un motor acercándose. El sonido del motor resonó en la calle desierta, profundo y gutural, como si un vehículo enorme estuviera desacelerando justo afuera de la tienda. Sergio se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla de seguridad. El autobús estaba ahí otra vez. El mismo vehículo viejo y desgastado de la grabación. Pero lo más inquietante no era el autobús en sí, sino lo que estaba dentro. A través de las ventanas polvorientas, Sergio distinguió sombras inmóviles. Personas sentadas en completo silencio, con los rostros difuminados en la penumbra. Un escalofrío le recorrió la espalda. Giró la cabeza lentamente hacia la puerta de la tienda. Desde su posición, podía ver la calle. No había nada ahí. El monitor mostraba el autobús, pero cuando miraba afuera, la calle seguía desierta. Su respiración se volvió irregular. No puede ser, debe ser un fallo en la cámara, se dijo, pero su cuerpo entero se negaba a aceptar esa explicación. Para tranquilizarse, parpadeó varias veces y revisó la grabación en retroceso. Tal vez el video se había quedado congelado o era un error del sistema. Pero al presionar rebobinar, la imagen del autobús no se movió. No importaba cuánto retrocediera el video, el autobús seguía ahí, estático, en la misma posición. Como si hubiera estado estacionado ahí desde siempre. Sergio sintió un nudo en el estómago. En ese momento, un golpe sordo lo hizo saltar. Provenía de la puerta principal. Se levantó lentamente, con las piernas tensas. Miró hacia afuera. Nadie. Pero cuando volvió la vista al monitor de seguridad, el autobús había desaparecido. Cerró los ojos y exhaló despacio. Tranquilo, tranquilo, murmuró para sí mismo. Debe ser el cansancio. Los turnos nocturnos siempre le jugaban malas pasadas. Intentó ignorar el miedo y seguir con su trabajo, pero pequeños detalles comenzaron a cambiar. Cuando regresó al mostrador, su botella de agua no estaba donde la había dejado. La encontró en la repisa de atrás, aunque estaba seguro de no haberla movido. Después, escuchó el sonido de un carrito de compras moviéndose solo en uno de los pasillos. Al revisar, el carrito estaba detenido en seco, justo en medio del pasillo de productos enlatados. Y lo peor llegó cuando volvió a revisar las cámaras. En una de ellas, la que apuntaba hacia la caja registradora, vio algo que lo dejó helado. Él estaba ahí, pero no en el presente.
En la grabación, Sergio estaba de pie junto a la caja, con la mirada fija en la cámara, sonriendo. La fecha del video mostraba 12 de noviembre de 1973. Sergio se quedó sin aliento. Un parpadeo. La pantalla se distorsionó por un segundo. Y cuando volvió a la normalidad, la grabación de 1973 había desaparecido. Pero la sensación de ser observado no se iba. Alguien, o algo, estaba ahí con él. Y esta vez, no estaba solo en la tienda. El aire en la tienda se sentía más pesado esa noche. Aunque Sergio intentaba convencerse de que todo era producto del cansancio, la sensación de que algo andaba mal lo carcomía por dentro. No podía ignorar lo que había visto en la pantalla. Un autobús que aparecía solo en las cámaras, sombras dentro de él, una grabación que no debía existir. Tenía que averiguar más. El primer indicio, un artículo olvidado en el tiempo. Con el corazón acelerado, Sergio abrió su teléfono y comenzó a buscar en internet. Escribió, autobús desaparecido, Ciudad de México, extraños sucesos. Las primeras búsquedas no mostraron nada relevante. Accidentes, noticias de tránsito, nada que explicara lo que había visto. Pero al cambiar las palabras clave, algo llamó su atención. Desapariciones en la ruta 93, el autobús fantasma de medianoche. Sintió un escalofrío al hacer clic en el enlace. Era un artículo viejo de un blog de leyendas urbanas, con fotos en blanco y negro. El 12 de noviembre de 1973, el autobús de la ruta 93 partió de la estación terminal con destino al centro de la ciudad. A bordo iban 15 pasajeros. Nunca llegó a su destino. El autobús y todas las personas a bordo desaparecieron sin dejar rastro. Nadie vio nada. No hubo testigos. Simplemente, se desvaneció. Algunas personas aseguran haber visto el autobús en noches de niebla, con pasajeros que parecen figuras sombrías. Se dice que si subes a ese autobús, nunca más regresas. Sergio tragó saliva. 12 de noviembre de 1973. Era la misma fecha que apareció en la grabación de la cámara. Esto ya no podía ser una coincidencia. Pero había algo más. Al final del artículo, se mencionaba a un testigo. Un hombre llamado Joaquín Vargas, que en su juventud trabajó en la terminal de autobuses y aseguraba haber visto al conductor del autobús desaparecido, años después de su desaparición. Y lo más inquietante, ese hombre todavía estaba vivo. La advertencia del anciano. Sergio no perdió el tiempo. Usó su teléfono para buscar el nombre en redes sociales y directorios locales. Tardó casi una hora, pero finalmente encontró una dirección. Un edificio viejo en el centro de la ciudad. Eran las 2 de la mañana, pero el miedo y la ansiedad le impedían esperar. Condujo hasta el lugar y subió las escaleras crujientes hasta el departamento indicado. Tocó la puerta 3 veces. Silencio. Justo cuando iba a tocar de nuevo, la puerta se abrió con un rechinido. Un hombre de cabello blanco, con el rostro lleno de arrugas profundas y ojos cansados, lo miró con desconfianza. ¿Qué quiere?, preguntó con voz rasposa. ¿Usted es Joaquín Vargas? El anciano entrecerró los ojos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Sergio. Trabajo en una tienda de autoservicio en la avenida principal. Anoche vi algo en las cámaras de seguridad. Un autobús. Uno que no estaba realmente ahí. Y cuando busqué información, encontré su nombre. El rostro del anciano se tensó. Vete. Intentó cerrar la puerta, pero Sergio puso un pie para impedirlo. Por favor. Necesito entender qué está pasando. El viejo lo observó por un largo momento y suspiró. Está bien, pero si te cuento esto, prométeme que no seguirás investigando. No quieres saber lo que yo sé. Sergio asintió y entró al pequeño departamento. Joaquín lo llevó hasta una mesa llena de papeles y fotografías viejas. Tomó una de las fotos y se la pasó a Sergio.
Era una imagen de un grupo de pasajeros dentro de un autobús. Personas con ropas antiguas, los mismos rostros borrosos que vio en la cámara. Yo vi a ese autobús la noche en que desapareció, dijo el anciano en voz baja. Yo era el último empleado en la terminal. Vi cómo partió. Nunca debió haber salido, la niebla era espesa, demasiado espesa. Algo no estaba bien. Pero el conductor se negó a cancelar la ruta. Sergio tragó saliva. ¿Y qué pasó? Horas después, escuché un golpe, como si algo enorme hubiera chocado. Pero cuando salí a ver, no había nada. Solo el eco en la niebla. Los ojos del anciano estaban llenos de sombras. El autobús desapareció, sí, pero su conductor no. Lo vi, Sergio. Lo vi años después. Sergio sintió un escalofrío. ¿Cómo es posible? Era él. Exactamente igual, sin haber envejecido un solo día. Pero sus ojos ya no eran humanos. El anciano lo miró fijamente. Si has visto el autobús, significa que te ha notado. Sergio sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decir eso? El viejo bajó la voz hasta un susurro. Que si no te alejas, pronto serás parte de su ruta. Sergio sintió un frío intenso recorrer su cuerpo. En ese momento, su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de la aplicación de seguridad de la tienda. Movimiento detectado en la cámara exterior. Ver transmisión en vivo. Con manos temblorosas, Sergio abrió el video. La imagen era granulada, pero lo vio claro. El autobús había vuelto. Y esta vez, alguien estaba bajando de él. El sudor frío resbalaba por la frente de Sergio mientras miraba la pantalla del celular. El autobús estaba afuera de la tienda. Pero esta vez, no estaba vacío. Una figura descendía lentamente. Apenas iluminada por la tenue luz de la cámara de seguridad, la silueta parecía familiar. Sergio sintió como el aire se le atascaba en la garganta. El hombre que bajaba del autobús tenía la misma chaqueta que él. Los mismos zapatos. El mismo rostro. Era él. No, no puede ser, murmuró, tambaleándose hacia atrás. El anciano Joaquín miró la pantalla con el rostro completamente pálido. Ya es demasiado tarde. Sergio alzó la vista hacia él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué me veo a mí mismo? Porque ya eres parte de su historia, susurró el viejo. Te eligió. Un fuerte golpe en la puerta hizo que Sergio soltara el teléfono. La puerta tembló, como si algo estuviera empujándola con una fuerza inhumana. «No abras», gritó Joaquín, con los ojos desorbitados. Pero Sergio ya estaba retrocediendo, sintiendo como el aire se volvía más denso. Un susurro helado se filtró por las grietas de la puerta. «Ya es hora». La bombilla del techo parpadeó violentamente, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. «Esto no puede estar pasando», balbuceó Sergio. Intentó correr hacia la ventana, pero cuando miró hacia afuera, sintió que la realidad se partía en dos. La calle ya no estaba allí. En su lugar, el asfalto se extendía como un camino interminable envuelto en niebla. Y en la distancia, las luces del autobús se acercaban. Un viaje sin regreso. «Tienes que resistir», susurró Joaquín, aferrándose al brazo de Sergio. «No mires hacia la puerta. No escuches sus voces». Pero Sergio ya no podía distinguir qué era real y qué no. Las paredes parecían latir como si estuvieran vivas. La voz en su cabeza se repetía una y otra vez, más fuerte cada vez. «Tu asiento está listo». Los recuerdos de su vida comenzaron a desvanecerse. Su madre. Su infancia. Su propio nombre. «No», gritó, sujetándose la cabeza con ambas manos. Trató de correr hacia la puerta para escapar, pero Joaquín lo detuvo. «Si sales, jamás volverás».
Sergio se debatió entre el impulso de huir y el terror de lo desconocido, hasta que la puerta se abrió sola. Un viento helado barrió la habitación y Sergio sintió como una fuerza invisible lo jalaba hacia la oscuridad. Y entonces, lo vio. El conductor del autobús. De pie en el umbral, con el rostro envuelto en sombras y un uniforme desgastado por el tiempo. Solo sus ojos brillaban, negros como un abismo infinito. Alzó una mano y señaló a Sergio. «Es tu turno». El corazón de Sergio latió con fuerza. Sabía que si daba un solo paso, no habría retorno. El aire estaba cargado con un frío antinatural. El conductor del autobús permanecía en el umbral, inmóvil, con la mano extendida. Su voz resonó en la mente de Sergio como un eco hueco y distante. «Es tu turno». Sergio sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Su instinto le gritaba que huyera, pero sus piernas no respondían. «No lo mires a los ojos», gritó Joaquín, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera hablando desde otra dimensión. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Las paredes de la tienda parpadearon y se transformaron en otra cosa. El interior del autobús. Los asientos estaban cubiertos de polvo y hollín, las ventanas empañadas con marcas de manos fantasmales. Sergio parpadeó, confundido. ¿Cómo había llegado allí? El motor del autobús rugió con vida. «No, esto no es real», murmuró. Pero cuando giró la cabeza, vio algo que le heló la sangre. Los pasajeros ocupaban cada asiento, inmóviles, con los ojos vacíos, pálidos, la piel tensa como de cera. Pero lo peor de todo, eran él. Copia tras copia de sí mismo. Algunas versiones de él con más edad, otras más jóvenes. Algunas con heridas sangrantes, otras con miradas de puro terror congeladas en sus rostros. Sergio jadeó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. No era el primero en tomar este viaje. Y no sería el último. «Bienvenido de nuevo», susurró el conductor, arrancando el autobús. El pasado que siempre regresa. La memoria de Sergio se quebró en pedazos, y entonces lo recordó todo. Él ya había subido a este autobús antes. Esa noche fatídica, años atrás. Era un joven sin rumbo, caminando por las calles después de una discusión con su madre. Se subió al autobús de la medianoche sin prestar atención a los detalles. El vehículo estaba vacío. El conductor no tenía rostro. Y nunca llegó a su destino. Solo desapareció. Él desapareció. Nadie lo recordó. Nadie lo buscó. Porque había quedado atrapado en un bucle eterno, condenado a repetir el mismo horror una y otra vez, olvidándolo cada vez hasta que la verdad regresaba. Hasta que llegaba a este momento. El momento en que debía tomar una decisión. El último intento de escape. «No voy a quedarme aquí», gritó Sergio, levantándose del asiento. El conductor inclinó la cabeza. «Ya lo has dicho antes». Sergio corrió hacia la puerta trasera, tratando de forzarla. Golpeó el cristal, gritó con todas sus fuerzas. Las otras versiones de él lo miraban con tristeza. «No hay salida», susurraron al unísono. Pero esta vez, algo fue diferente. Una sombra apareció en la carretera, corriendo tras el autobús. Era el viejo Joaquín. «Sergio, salta». Por un segundo, el hechizo del autobús se debilitó. La puerta trasera se abrió. Sergio no lo pensó dos veces. Se lanzó al vacío. El asfalto golpeó su cuerpo con una fuerza brutal y sintió un dolor insoportable antes de perder el conocimiento. El regreso. ¿O no? Cuando abrió los ojos, estaba tirado en el suelo de la tienda de Joaquín. La pantalla del celular mostraba la cámara de seguridad. El autobús seguía allí, con las puertas abiertas. Pero dentro, no había nadie. Ni conductor.
ni pasajeros. Ni siquiera él. Sergio se tocó el pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. ¿Lo logré? Joaquín lo miró en silencio, su rostro tenso. Entonces, extendió un espejo frente a él. Sergio miró su reflejo, y su sangre se heló. No había nada. Su imagen no estaba allí. Y detrás de él, en la pantalla del celular. El autobús arrancó, llevándose su sombra con él. Nunca se puede escapar por completo, susurró Joaquín. Sergio sintió como el aire se volvía más denso. Su piel se erizaba. Porque en lo más profundo de su ser, sabía que aún no había terminado. El sonido del autobús desapareciendo en la pantalla del celular se desvaneció, dejando tras de sí un silencio denso y opresivo. Sergio aún sostenía el espejo frente a él, observando su reflejo ausente. Esto no es posible, susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Joaquín apartó el espejo lentamente y le sostuvo la mirada con una tristeza profunda. Lograste salir, pero nunca realmente, dijo en voz baja. Nadie escapa del autobús de la medianoche sin dejar algo atrás. Sergio sintió como su estómago se hundía. ¿Qué dejé atrás? Joaquín no respondió. Solo se alejó, como si ya no pudiera hacer más por él. Entonces, Sergio escuchó un ruido. Un eco. Un murmullo. Provenía de su bolsillo. Con manos temblorosas, sacó su celular. Tenía una nueva notificación. Sobre reenviado nuevo mensaje. Regresa al autobús. Tu asiento aún está vacío. El aire de la tienda se volvió más frío. Sergio miró a Joaquín, pero el anciano ya no estaba. La tienda se veía diferente. Las luces titilaban, los estantes se desvanecían en sombras alargadas. Todo estaba cambiando. Sergio dio un paso atrás y sintió algo extraño en el suelo. Miró hacia abajo. No tenía sombra. Se quedó helado. Había dejado su reflejo en el autobús. Su sombra. Su existencia. El mundo a su alrededor comenzó a derrumbarse. Las paredes se volvieron neblina. El sonido de un motor lejano rugió en el aire. Y luego, el chirrido de unos frenos. Sergio giró lentamente la cabeza. El autobús estaba estacionado justo afuera, con las puertas abiertas, esperándolo. En el asiento del conductor, la figura oscura sonreía. Es hora de volver a casa, susurró. La niebla se tragó el mundo. Y en el reflejo de la ventana del autobús, Sergio finalmente apareció. Pero esta vez, estaba dentro del autobús. Las puertas se cerraron. El motor rugió. Y cuando el primer rayo de luz del amanecer tocó la calle vacía, el autobús ya no estaba allí.